Bienvenidos a otro episodio de Un día eres joven. Hoy vamos a hablar de atractivo, de belleza, de si merece la pena estar luchando para estar cañón y hasta qué punto. Y si has sido más bien feíto toda tu juventud, si hay algo que puedas hacer ahora para remediarlo. O si a estas alturas realmente ya no importa. Porque un día eres joven y al otro, para presumir, hay que sufrir. Yo diría incluso, hay que sufrir más. Para presumir ahora hay que sufrir más. Más muchísimo, tienes toda la razón. Oye, Ana, ¿tú te operarías de algo? ¿Te harías algo? Bueno, de momento no. Pero bueno, eso no significa de este agua no beberé, claro. Mira, yo sí que me lo he planteado, pero porque la primera vez que tomé conciencia de que ya no estaba en mi prime time fue hace 5 años. Yo iba a la dermatóloga para un problema de acné. Y sí, me río porque me acuerdo de la señora. Yo le cuento mi movida y ella me miraba fijamente, termino, se queda callada unos segundos y me dice: oye, ¿has pensado en el Botox? Y yo, ¿what, señora bitch, que tengo 35 años? Bueno, te voy a decir una cosa, para que te sientas mejor. Biológicamente, en realidad, el envejecimiento empieza a los 34. Bueno, me siento mucho mejor. ¿Sí, no? Mira, hay un estudio de más de 4.000 pacientes y han estudiado que resulta que hay unas proteínas que hay como trompicones, ¿no? Hay unos bajones de las proteínas en unas específicas y son a los 34, a los 60 y a los 78. O sea, que como decías, envejeces, ¿no? a trompicones y tiene que ver con estas 300 y pico proteínas que han estudiado. O sea que... Mira, la buena noticia de lo que dices, la buena noticia, porque hay una buena noticia, es que para empezar los 34 ya están un poco lejos. Pero los 60 están más Están lejos lejísimos. todavía. O sea, que nos queda mucho tiempo. Velocidad de crucero maravillosa. A tope. Mira, a mí una cosa que me ha pasado desde que entrevistamos al doctor Nacho Genol es que no paro de mirarme las cocochas. Las cocochas. Que es el término científico, es que nos hace mucha gracia. Es el término científico aprobado para definir la parte baja de las mejillas con esa grasita que se acumula en el ángulo de la mandíbula, que se te hace ahí como unas bolitas que caen. pareces un perrito, un bulldog. Sí. Mira, el doctor Nacho Genol es especialista es médico estético y sobre todo se dedica a las operaciones de blefaroplastia. Es de los párpados, la parte estética de la mirada. Tiene una clínica muy chula en la calle Almagro, en Madrid, y además él es muy guapo y muy atractivo, con lo cual las pacientes y los pacientes deben estar encantados. Hazme lo que quieras. Sí, claro, sí. porque... Y bueno, le hemos preguntado sobre números y un montón de cositas y nos ha contado que más o menos el 50% de las mujeres y el 20% de los hombres ya se han hecho algún tipo de retoque. Fíjate, 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 5 hombres, Sí. que es sorprendente. Sí. El top 1 de operaciones son las mamas, ¿vale? Y la blefaroplastia precisamente está en tercer lugar, que ha desbancado la rinoplastia. Y en segundo lugar estarían las liposucciones. Nos ha contado el doctor Genol, además, respecto a la belleza, que la parte más importante sería el triángulo de la mirada y la sonrisa. Y que, por cierto, la sonrisa, muy importante. También nos ha dicho que el surco nasogeniano, esa hendidura que sale entre la nariz y la boca, como que nos preocupa mucho y que en realidad no lo ve muy relevante. Y luego está el tema de las cocochas que hablábamos, que es esa pequeña caída, esa es una flacidez en realidad. Yo creo que eso nos parece como tan de mayor. También hablaba, por cierto, que el cuello es como un chivato de la estética, que hay mucha gente que se hace muchas cositas en la cara, pero que en el cuello no, y que si no te lo cuidas luego se nota un montón. Claro. Es como un chivato. Claro. Pero lo más importante que nos ha dicho es que para que alguien resulte atractivo lo que necesita tener es actitud. Y que eso no se puede operar. O sea que... Siendo médico estético, eso era interesante. Otra cosa de la que hemos hablado es del Botox, ¿no? Y algo que impresiona es cómo ha cambiado su uso. Antes se lo ponía gente pues más neumática, te diría, Mickey Rourke y todas estas personas. Y ahora es algo que está totalmente normalizado, que casi te pones a la hora de comer antes de volver a la oficina. Sí, mira, en el episodio de cirugía plástica, en el documental de En pocas palabras que hay en Netflix, que está fenomenal porque son mini documentales de 20 minutos, hay 3 temporadas, y cada documental va de un tema completamente distinto. De la criptomoneda, de la astrología, de la realeza, en fin.
Y en concreto este de cirugía plástica me ha parecido súper interesante. Y recogiendo lo que hablabas del Botox como algo ya muy normalizado, hablan del espectro de cosas que tengo que hacer para tener buen aspecto. Y ese espectro, que es una especie de semicírculo que podríamos dividir en tres partes, en la parte de la izquierda estaría lo que tenemos muy normalizado, muy incorporado en nuestra rutina como algo muy, muy habitual, como puede ser maquillarse o teñirse las canas, depilarse, ¿vale? En la parte central son las cosas que, bueno, más o menos aceptamos como normales, pero que no son a lo mejor tan habituales, como podría ser ponerse Botox o el ácido hialurónico. Y en el lado de la derecha estaría la parte más extrema, donde ya pues está la cirugía. Pero antes el Botox estaba en esa parte de la derecha y se va yendo hacia la izquierda, con lo cual quiere decir que cada vez normalizamos más pues este tipo de cosas al final. ¿Y a qué se debe esta evolución? Bueno, primero porque la cirugía plástica cada vez es más asequible para la gente, cada vez se obtienen mejores resultados y al final, bueno, es más predecible, entonces la gente se anima más. Mira, Corea, por ejemplo, es uno de los sitios donde más se operan. 1 de cada 3 menores de 30 años ya se ha hecho algo, me parece muy fuerte. Y los chinos van a ir corriendo a Corea a operarse y luego llegan al control de pasaportes y no los dejan pasar. Porque ¿sabes qué pasa? Que operan a la gente para que se parezcan a estos del K-pop y entonces son todos iguales, con la misma cara. Entonces, claro, es parecerse ya a alguien en concreto. A la norma. Hablan también del origen de la cirugía estética y comentan que pues fue con la Primera Guerra Mundial donde se empezó a desarrollar todas estas técnicas reconstructivas de cirugía plástica, porque claro, los soldados estaban completamente pues desfigurados después de la guerra y para reincorporarse a la sociedad pues tenían que arreglarles. Y uno de los doctores que es como de los primeros cirujanos plásticos es el doctor Joseph, que es alemán. Y una de las cosas que también opera mucho, aparte de los de la guerra, es a los judíos, que tenían esta nariz prominente, pues muy característica. Y claro, como quieren quitarse ese estigma, además en una Alemania que cada vez es más nazi y tal. O sea, que ya es como la cirugía ya estética, ¿no? Porque no es reconstructiva, es una cirugía que ya es para quitarse, ¿no? Para verse... Claro, es el cambio, porque tú cuando miras la historia de la cirugía plástica, la cirugía estética es súper antigua. Realmente ya hace 5.000 años en la India operaban también para mutilados, o sea que estamos hablando de cirugía reconstructiva. Pero los delincuentes, adúlteros, todo esto, les cortaban la nariz. Y claro, los médicos inventaron una técnica donde hacían unas incisiones en la frente con unos colgajos y eran operaciones de colgajos. Cogían el colgajo y recubrían la nariz para reconstruir un poquito la nariz. Entonces, bueno, me parece interesante, pero me parece muy interesante lo que dices de ese momento en el que pasa realmente a ser cirugía más plástica y más mainstream, ¿no? Sí. Hablábamos también del término arreglar, que me parece muy curioso esa reflexión que me hacías. Sí, creo que al final nosotros dices, venga, me tengo que arreglar, ¿no? Antes de salir, pero tú arreglas algo que está roto. Entonces, ¿qué significa? ¿Estoy roto y por lo tanto tengo que arreglarme? O quizás viene de, pues eso, de que antes todo este tema estético quizás era más reconstructivo, no lo sé, pero me parece curioso. Sí, el término, ¿no? Hablan del programa de The Swan, que sé que te lo has visto, que vendría a ser un poco en la versión española, El Cambio Radical. Y bueno, me contaste que lo veías. Mira, ¿no? Este programa me he vuelto a mirar algunos episodios en YouTube porque me chiflaba, me encantaba. Cuando viví en Estados Unidos fue el descubrimiento, ¿no? De muchas cosas. Descubrí también los colorantes para comida, el pollo fucsia, te lo juro, la primera vez que fui a Nueva York. Bueno, la primera vez que fui a Nueva York me pasaron muchas cosas, ¿no? Me intentaron robar la maleta, etcétera, etcétera. Pero bueno, en mis grandes descubrimientos neoyorquinos fue The Swan. Y claro, me lo he vuelto a ver y menuda bazofia, pero es que... pero es que me encantaba. Lo que hacían era, cogían el cisne, The Swan es el cisne, ¿vale? Y entonces cogían el cisne, el patito feo, que de repente te transforman en un cisne. Entonces cogían a mujeres, todo mujeres, que ya yo es que antes eso no me hacía saltar, pero ahora me provoca.
Y durante 3 meses les operaban todo. Liposucciones, las rajaban, les ponían mentón, les ponían... se puede hacer cirugía de las cejas, de las orejas, Pechos, implantes, me imagino, ¿no? Pechos, obviamente, pechos, culo, sonrisa, muy importante, les rehacían todos los dientes, alucinante. Y claro, de repente aparecían después de 3 meses que no se habían podido mirar al espejo y eran cisnes, es verdad. Fue el principio del antes y después y me encantaba. Hay que decir que en la segunda temporada tuvieron 500.000 solicitudes, ¿eh? No me extraña, pero es un poco loco, decir, porque me encantaba. Bueno, es muy extremo. Es muy extremo porque es que te cambian completamente. Extreme makeover. Sí, nos estábamos grabando el otro día para Instagram para hacer una story. Y me hace gracia porque nos vamos a grabar y Chloe, no, pero que no tenemos filtro, que así no podemos salir, que nos tenemos que poner un filtro. Y yo, ¿pero un filtro para qué? Sí, porque así no vamos a salir bien. Hay que decir además que estos filtros de Instagram, hay algunos que te modifican la cara, te modifican las facciones. Y se ha estudiado que lo que le gusta a la gente ahora son los ojos rasgados, la nariz fina y los labios gruesos. Entonces, estos filtros de Instagram lo que te hacen es que te ponen la cara parecida a eso, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora resulta que para entrar en el canon de belleza no nos queda más remedio que pasar por la cirugía. O sea, ¿eso es a dónde vamos? ¿Es donde queremos ir? A mí eso me da un poquito de miedo. Siempre me viene a la cabeza la peli esta de La muerte sienta tan bien, ¿no? Es buenísima. De estas dos, Meryl Streep y Goldie Hawn, que luchan por Bruce Willis, que es un cirujano estético transformado en amortajador, ¿no? Maquillador de muertos. Maquillador de muertos. Y ellas se toman un elixir de la eterna juventud. Pero claro, la eterna juventud no viene con estar estupenda siempre, porque tú te das un golpe y te aparece un moratón. Una cosa es que no te mueras, pero si te caes por las escaleras, se te disloca la cabeza. Les pasa de todo, sí. Les pasa de todo. Se caen a cachos. Y entonces es muy graciosa esa peli porque, claro, el problema es que todas se coalicionan. Al principio están luchando una contra la otra, pero de repente se coalicionan porque dicen, claro, si nos estamos quedando tan asquerosas, vamos a necesitar un cirujano estético toda nuestra vida. Entonces necesitamos que este pavo, que Bruce Willis, se tome la pócima para ser nuestro eterno cirujano estético, ¿no? Es una carrera que no tiene fin, ¿no? Esto es un poco un comentario gracioso, pero también está el otro lado de la moneda. Si no tiene fin, ¿es una carrera que merece la pena correr? Porque está la otra peli, que es Seven, sí, que es este serial killer que mata según... Otra peli buenísima, ¿eh? Sí. Estamos hablando de pelis antiguas, pero es que son buenísimas. Sí. Y esta de Seven es buenísima. Buenísima. De hecho, da un miedo buenísima. Sí. Y luego además hay un cotilleo de Brad Pitt y Gwyneth Paltrow y todo eso. Bueno, leos los cotilleos y veos la peli. Sí. Pero en esa peli, el momento en el que el serial killer mata a... Bueno, es no que la mata. No la mata. Bueno, claro, ahí está el cuida la que está. Sí, él en realidad lo que va es a perseguir los 7 pecados capitales. Uh-huh. Y entonces, para la vanidad, va a casa de una mujer súper hermosa, pero un poco también egocéntrica, porque hay cuadros de ella que la representan en su casa, etc. Y la desfigura. Y le pega en las manos 2 objetos. En la derecha, un teléfono que puede usar para pedir auxilio y salvarse porque se está desangrando. Y a la izquierda, un bote de barbitúricos que puede tomarse para matarse, para suicidarse. ¿Qué elige? Elige la muerte, porque se le hace insoportable no ser bella. Claro. ¿No? Entonces esto es un poco heavy. Estamos aquí hablando de la belleza y de los cánones de belleza, pero en realidad aquí hay una cosa por parecer más joven, ¿no? O sea, parte de la cirugía estética es la lucha contra el paso del tiempo. Yo estoy viendo también la serie de Sexo en Nueva York, la nueva... And Just Like That. Sí, que está en HBO y me está gustando, ¿eh? Y es un poquito... no es tan superficial como puede parecer. Y las protagonistas, que ya tienen 55 por ahí, tienen unas problemáticas completamente extrapolables a nuestra edad, ¿eh? A los 40. O a los 35 incluso. Y bueno, una de las cosas que se habla precisamente en un episodio es sobre Charlotte, que se ha hecho unos retoques estéticos, en la vida real.
A mí eso me da mucho miedo. Yo no he visto la serie, pero sí que he visto los comentarios que se la han comido con patatas a la pobre Charlotte. La gente criticando totalmente los retoques que se ha hecho, porque es verdad que sale pues bastante diferente. Se Sí. nota que se ha operado. Sí. Y yo creo que eso es uno de los miedos, ¿no? de la cirugía. Hay varios miedos. Uno, no ser tú, porque claro, tú tienes la idea de cómo eras tú con 20 años y no vas a volver a eso tampoco. No ser tú, y luego otro miedo es que se note que te operas, porque casi es peor que Sí, se sí. note que te operes que operarte. Y la sociedad es muy dura con eso. Se ve con un montón de actrices, sobre todo la gente es horrible. Entonces, bueno, es una... yo pienso que la carrera hacia esta belleza en la mediana edad es una carrera asociada a la juventud, ¿no? Al no tener arrugas, es una carrera un poco perdida, salvo si eres Cher. Sí. Si eres Cher, no está perdida, sigue haciéndote todo, pero si no eres Cher, es una carrera un poco más perdida. Y entonces, claro, nos preguntamos, ¿hay otra carrera que merezca más la pena correr? Y aquí entra el atractivo. El ser interesante, porque no depende de la belleza, como nos decía el doctor Genol. Eso depende de otras cosas. Podría ser además más de actitud también, ¿no? Recogiendo esto. Bueno, me he leído la historia de los Bogdanov, que es, bueno, o sea, tenéis que ver una foto de ellos porque así vais a comprender de lo que hablamos. Parad el podcast un momento, meteos en Instagram que vamos a publicar una foto de ellos y volveos. Y volvéis. Pues resulta que los Bogdanov son unos hermanos gemelos que son súper famosos, se hicieron famosos en Francia y han fallecido hace poco porque se han muerto de coronavirus, porque además eran negacionistas y no se habían vacunado. De hecho, el Paris Match dice que el funeral fue como una tragedia griega. Tenían 72 años y se habían hecho famosos porque hacían un programa en los años 80 de ciencia ficción. Hay que decir que los dos tenían uno un doctorado en matemáticas y otro un doctorado en física, ¿eh? O sea, que eran tíos inteligentes. Sí, sí. Y se ponían unos monos así plateados tipo astronauta y hacían un programa que se llama Tiempo X. Bueno, y lo que pasó como es Cuarto Milenio aquí. Más o menos, sí. Pero estaban súper obsesionados con la cirugía estética. Y entonces estaban todo el día operándose hasta tal punto que ya sus caras están totalmente deformadas y parecen extraterrestres como los de su programa. Lo curioso es que además ellos dicen que no se han hecho nada, negacionistas hasta la muerte. Y son unos tíos muy excéntricos, casi monstruosos. Pero hay que decir que uno de ellos no se casó nunca con nadie y tal, pero el otro, Igor, tenía muchísimo éxito con las mujeres. De hecho, cuando se muere, está saliendo con Julie Jardin, que tiene 27 años, o sea, 45 años menos que él, que es modelo, que además vivieron una historia de amor turbulenta porque resulta que cuando se conocieron él todavía estaba casado con Amelia de Borbón y Parma, ni más ni menos. Que es la prima del rey. Sí, que es historiadora y escritora y tal, y tiene 2 niños pequeños. Y ella también es mucho más joven que él. Bueno, pues estaba casado todavía cuando se lía con Julie Jardin. Y bueno, pues tiene una historia así un poco rocambolesca porque ella lo deja porque todavía está casado y él irrumpe en su apartamento porque no puede estar sin ella y entonces ella lo lleva a juicio y después del juicio resulta que vuelven a salir otra vez. Claro. O sea, no puede vivir sin él. Pero además hablan de él como un hombre de gran cultura, fuerte carisma y muy extravagante. Lo tenéis que ver porque es que si no habéis visto la cara no vais a entender, o sea, la diferencia entre estas caras monstruosas. Sí. Usábamos el término neumático antes, pero es que de verdad parece que están hinchados ahí como... Sí, sí. Y luego pues su éxito, ¿no? El éxito que tenían, el atractivo. Exacto, o sea, las mujeres que han estado con ellos, bueno, con Igor en particular, pero es que los dos son iguales, hablan de que eran como debían ser muy cultos, ¿no? Entonces eran como muy interesantes y eran a la vez extravagantes. Yo entiendo que si esa extravagancia no te gusta, pues no podrías estar con ellos, pero realmente tenían mujeres al lado. Pero también eran atractivos para los hombres, no en un plan sexual, pero eran atractivos. De hecho, también se les conoce en Francia porque tenían un montón de juicios y de tal que engañaban a la gente, de cierto modo, para quedarse con dinero. Cosas. Entonces eran atractivos, eran sí, seductores. Tienen una historia además familiar que hay un libro escrito al respecto que es, vamos, como parece una película. Porque resulta que los bisabuelos de ellos eran esclavos afroamericanos y el abuelo, que se llama Roland, era un cantante lírico afroamericano, que ya para la época de los años 20 era una cosa rarísima. Y se enamora,
bueno, en realidad se enamora de él una aristócrata que está casada con un alemán cuando él está de gira por Europa, que se llama Berta, y esta señora además irrumpe en la habitación de él, estando ella casada. Lo que pasa es que estaba casada con un hombre, dicen, 20 años mayor que ella, a lo mejor debía estar aburrida. Bueno, y se va y se mete en la habitación de este Roland y luego tiene una historia de amor, una pasión en España y tal, y ella se queda embarazada. Claro, la repudian. Le dan un chateau ahí en los Pirineos y ella tiene una niña que se llama María Dolores, que es la madre de estos Bogdanov. Ella se casa con un pintor ruso que además aristócrata. O sea, ahí está mezclado la aristocracia con... Pero claro, es que esa María Dolores, que la llaman Maya, era mestiza. Claro. Que para la época eso es... Vamos. Claro. Qué interesante. Mira, ahí la pregunta que uno se hace, ¿no? Un poco es ¿cuán necesario es ser guapo para ser atractivo, no? Parece que no mucho. Yo creo que los Bogdanov lo que tenían sobre todo era mucho carisma. Y he leído un libro súper interesante que se llama El mito del carisma, cómo cualquier persona puede perfeccionar el arte del magnetismo personal. A ver, el subtítulo suena un poco a autoayuda, pero no es en absoluto un libro de autoayuda. Es un libro que la premisa dice que el carisma se aprende. ¿Vale? Nosotros pensamos mucho que el carisma es algo innato, pero realmente el carisma es un comportamiento social que se aprende como otros comportamientos sociales. Lo único que hay niños que lo aprenden antes y luego hay gente que no lo aprende. Entonces, de hecho, el libro empieza con una anécdota interesante. Habla de las elecciones inglesas en 1886 entre Gladstone y Disraeli. Era la época victoriana, entonces el que ganaba las elecciones, el que era primer ministro, básicamente controlaba el mundo, porque Inglaterra controlaba el mundo. Entonces, en la última semana antes de las elecciones, resulta que ambos salen a cenar, invitan a cenar a la misma mujer, cada uno su turno. Entonces, claro, la prensa entrevista a esta mujer y le pregunta qué opinas de cada rival. Y ella dice: después de cenar con el señor Gladstone, pensé que era el hombre más inteligente de Inglaterra. Pero después de cenar con el señor Disraeli, pensé que yo soy la persona más inteligente de Inglaterra. Y el libro dice, ¿adivina quién ganó las elecciones? Pues el hombre que hacía que los demás se sintieran inteligentes, impresionantes y fascinantes, el señor Disraeli, ¿no? Que sería un poco lo contrario al narcisismo, ¿no? Curiosamente. Claro, ¿no? Entonces cuenta que para ser carismático hay que intentar replicar estos comportamientos. Un comportamiento es la calidez, ¿no? El ser... ser cálido y ser empático, entiendo también, y hacer que el otro esté a gusto, ¿no? Claro, ser cordial, ¿no? Eso es súper importante. El segundo componente es el poder y el tercero es la presencia, estar presente. Lo que tienes que hacer para ser carismático es intentar replicar estos comportamientos, simplemente. Y te da un montón de técnicas y de trucos para poder hacerlo, desde cosas muy sencillas. Por ejemplo, si tú bajas el tono de la voz al final de las frases, ahora sueno como mota, pero... a la gente le funciona. A ver, es que lo estoy haciendo fatal. Pero bueno, ¿me entendéis? Si tú la entonación al final de las frases la vas bajando. O si cuando estás en una conversación con alguien no asientas tanto con la cabeza porque te hace perder poder, sensación de poder. Otra cosa que dices, no, cuando estás hablando en una conversación no digas sí, ajá. Ya, así que no estés asintiendo todo el tiempo. No estés asintiendo todo el tiempo. Bueno, estos son truquitos. Pero más allá de eso, hablan de que al final tú estás transmitiendo, el carisma son lenguajes no verbales. Entonces, sí, es un lenguaje corporal también, corporal. ¿no? Entonces, si tú estás incómodo corporalmente, aunque sea una tontería, aunque sea porque la temperatura hace 40 grados y tienes calor, tu interlocutor va a pensar que lo que te incomoda es él. Sí, porque al final todos tenemos un poco una visión de lo que nosotros, de lo que somos y lo que proyectamos en los demás, ¿no? Claro, somos súper egocéntricos. Sí, claro. Leos el libro, sobre todo si pensáis que no, el carisma no es para mí porque soy introvertido. Desmitifican totalmente el hecho de que tengas que ser extrovertido. No es un libro pensado para ejecutivos, ¿no? Es para cualquier persona. Es para cualquier persona y pondremos el enlace. Es muy, muy interesante. A mí me gustaría que nos contaras un poquito sobre, a mí que me encantan las series de televisión, ya lo sabéis, sobre ese programa que has visto ahora recientemente. Que a mí como que no me apetecía mucho verlo, pero me has hablado súper bien, así que lo voy a tener que ver. Queer Eye lo tenéis que ver. Claro, estábamos hablando un poco del carisma, ¿no? Sí. De los componentes, del atractivo. De lo que no es solamente físico, sino de lo que puedes hacer para resultar atractivo. Que uno de ellos nos parece que el carisma
puede ser. Pero en Queer Eye lo que hacen son 5 tíos que son gays o no binarios, hay uno que es no binario, cada uno está especializado en un área, vamos a decir, uno en gastronomía, otro en peluquería y belleza, otro en la ropa, otro en la decoración y otro en las conexiones y las relaciones personales. Entonces cogen a una persona, alguien nomina a una persona y ellos van una semana con ellos y les ayudan, les hacen un cambio, y me gusta mucho respecto a The Swan, porque The Swan lo que te decía era, eres una caca, te vamos a cambiar totalmente y tu vida, que es horrible, va a ser mucho mejor. Y ellos lo que hacen en este show es al revés, es acéptate a ti mismo y modelar tu apariencia, tu look, tu casa, a lo que tú eres. Y tu entorno también, o sea, que también cambian tu entorno, no solo a ti. Claro, no es un cambio, es una aceptación y luego modelar. Sí que hay un cambio porque al final ellos hablan de la apariencia, ¿no? Y trabajan mucho la apariencia, pero trabajan la apariencia como, en vez de generador de ansiedad, como generador de alegría. La apariencia debe reflejar tu yo. Y si la apariencia refleja tu yo, quién eres, tu te sientes mejor, yo, ¿no? te sientes mejor. Entonces me parecía un take, que se dice en inglés, sí. Una perspectiva muy interesante sobre qué hacer con la apariencia, y creo que nos puede aportar muchas respuestas en esta edad donde quizás la apariencia, porque, a ver, al final la apariencia cuando eres más joven, mucho más joven y no tienes pareja, sirve mucho para la seducción, ¿no? Pero ahora quizás que estamos, no todo el mundo, pero más gente, no estamos en esa tesitura, momento, ¿no? de encontrar sí. la pareja. ¿La apariencia para qué sirve? ¿Cómo puedo pensar en la apariencia, ¿no? en mi estilo? Y me parece que este programa te da una muy buena respuesta, que es intenta... usa la apariencia para proyectar mejor tu yo. Yo creo que cuando ya no tienes la juventud divino tesoro, para ser atractivo, creo que hay una cosa de ser interesante. Y eso tiene que ver también con la experiencia. Y la experiencia no es solamente acumular años de vida, sino acumular experiencias que te aporten cosas y que te hagan, por ejemplo, pues un conversador interesante. Alguien que tiene cosas que contar, ¿no? Que escucha, que tiene cosas que contar, y yo creo que eso hay que cultivarlo, porque si toda tu vida haces lo mismo, te interesas por las mismas pequeñas cosas y tal, al final pues te quedas en eso, ¿no? Y yo creo que está muy bien además con la edad que tenemos y recogiendo esa experiencia que ya empezamos también a adquirir, que no dejemos de cultivar pues la parte pues de seguir leyendo, hacer cosas nuevas, viajar, conocer nuevas culturas. Bueno, consumir cultura al fin y al cabo, que es súper importante y que te hace, yo creo, que ser alguien más interesante. Y luego hay otra idea que a medida que te vas haciendo mayor, yo creo que te vuelves menos flexible. Y yo creo que algo que te rejuvenece y que te hace ser eternamente joven es ser capaz de adaptarte al momento presente. Y eso es una cuestión de actitud. Porque a medida que nos hacemos mayores es más fácil caer en cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Siempre rememorar aquellos tiempos pasados. No, es que antes, es que no, es que yo ya no. No. Yo creo que si sumas la experiencia de muchos años donde te ha dado tiempo a hacer muchas cosas y te has interesado y además eres capaz de adaptarte al momento presente, pues yo qué sé, a las nuevas tecnologías. Y seguir interesándote, claro. Claro, y tener esa actitud que es una actitud positiva, flexible, donde te eres capaz de salir de tu zona de confort para meterte en cosas nuevas. Mira, el otro día leía una entrevista que le hicieron a Karl Lagerfeld. A mí Karl Lagerfeld es un personaje que me parecía bastante antipático. De él recuerdo que criticaba a Adele, sobre todo por estar gorda. Bueno. Y bueno, este tipo de personaje. Pero entrevistaban con su muerte, que se murió hace 1 o 2 años, ¿no? Entrevistaban a bastante gente de su alrededor y todo el mundo decía que era un hombre fascinante, muy atractivo, muy magnético, y precisamente era una persona de una enorme cultura que siempre estaba a la última. Bueno, claro, además porque él fue diseñador de moda hasta el último momento. Sí, ¿no? Pero a la última no de manera superficial, sino a la última de leía todo, había leído todo, había visto todas las películas, sabía todo de las redes sociales, todo de la tecnología, incorporaba todo. Entonces, claro, era una persona fascinante que resultaba muy atractiva. Muy atractivo. Fíjate qué curioso, estaba hablando del episodio
que íbamos a hablar del atractivo, para presumir. Y entonces se me ocurrió decir en casa, no, pues es que para presumir hay que sufrir. Y mi hijo Lucas, que estaba delante, que tiene 8 años, me dice, sí, yo estoy de acuerdo. Porque para ser muy listo, para presumir de ser muy listo, hay que estudiar mucho y hay que trabajar un montón, ¿no? Y me hizo muchísima gracia porque al decir presumir, él entendió directamente que, claro, uno de lo que debe presumir es de ser listo. Y no iba mal encaminado porque debe ser listo y te hace más atractivo realmente. Claro, o sea, yo creo que es súper importante todas las partes, porque la parte exterior es nuestra carta de presentación. Totalmente. Está ahí, no podemos obviarla. Y creo que lo que estábamos, cuando hemos trabajado este episodio, que nos ha costado, no os podéis imaginar lo que nos ha costado este episodio. Hemos tenido toda clase de problemas, técnicos, pero además a nivel conceptual, ¿no? Hablar de la belleza a la mediana edad, más allá de si me quiero retocar o si quiero mantener la juventud, nos costaba darle un enfoque, pensar qué es lo que quiero yo con mi belleza, para qué me sirve, necesito esta belleza, ¿cómo quiero avanzar? Y caímos hablando y rehaciendo sí. Sobre esta idea de, quizás la idea más es ser atractivo más que guapo, llegados a esta edad, y que eso se consigue no tanto con la belleza, sí con una cierta apariencia, pero quizás enfocar la apariencia más en proyectar tu yo, quién eres, en esa búsqueda que hacemos cuando llegados a nuestra edad de quiénes somos, de nuestra identidad, que se vea reflejado en la apariencia, que se vea el esfuerzo. Para presumir hay que sufrir, significa que hace falta un esfuerzo para conseguir algo simplemente. Y también trabajar esa, va a sonar súper pero trabajar el interior. Pero sí, es verdad. Pero es muy importante, yo lo veo fundamental. Yo creo que para presumir hay que sufrir cada vez más. Y esto incluye pues hacer esos esfuerzos de hacer ejercicio y estas cosas que ya no son una elección ni una opción, sino son obligatorias, porque si no, no te puedes mantener. Pero y nosotras diré que desde que hacemos este podcast y lo sufrimos muchísimo, estamos mucho más guapas, somos mucho más atractivas. Somos más interesantes. Eso es por el pilates y las cosas que hacemos. ¿Tú qué haces? Cuéntame ahora qué dices. ¿Tú qué haces para ser...? Pues sí, además son cosas recientes, porque hago pilates máquina que me chifla, voy a clases de baile, que es... Mira, si hay un hilo conductor que al final nos ha acompañado en todos los procesos de hacer este episodio 38 veces... Al final es un poco lo de la actitud, ¿no? Movilidad y actitud. Son los dos conceptos que yo creo que resumen el hilo de todo. Y yo, pues para la movilidad y la actitud juntas, porque hay que optimizar recursos, hago baile. Y además hago baile con mi marido, con lo cual es una cosa que hacemos juntos y nos lo pasamos fenomenal. Y veo un montón de series y de 1000 historias. Queríamos recomendar, pero ya lo haremos en Instagram, ¿vale? ¿Alguna otra cosa que se nos ha quedado en el tintero? Y bueno, me he propuesto echarme una crema al día, que esa es una cosa que parece absurda, pero o sea, no soy capaz, pero sí, una vez al día me voy a echar una crema de estas súper importantes. Y la última cosa que hago, que me rechifla, que esa ya lo hago un poquito de antes, es que voy a un coro. Al coro del colegio de mis hijos, que me encanta. De esa aventura hablaremos en otro episodio porque hay mucho de qué hablar. Y tú, Chloe, cuéntanos algo, venga. Yo sobre la apariencia me he dado cuenta de que no me estaba vistiendo como... o sea, que ya estaba un poco... No pasado, porque yo nunca me he vestido de joven. De hecho, yo cuando era abogado... llegué al despacho de abogados en deportivas y mochila y con 26, 27 años y ya me decían no. Mi compañera de despacho, que venía todo con los bolsos y tal, que se compraba y tal, me dijo, mira, no, 1, tienes que ponerte sujetador, me dijo, ¿me acuerdo? Y 2, no puedes ir con mochila por la vida. Pero bueno, esas cosas te las tienen que decir. Claro, es una imagen, ¿no? Claro. Así era como una conciencia más allá de ponerse mona y vestirse para seducir, ¿no? Ahora estoy en un proceso de pensar que quiero que la ropa refleje de mí. Y he contratado 2 veces ya servicios de estilistas personales que lo que hacen es vienen a mi casa, miran la ropa que tengo, no es de compra de ropa ni de acompañarme para ir de compras. Sí, no es un personal shopper, sino es... Y bueno, les cuento un poco las necesidades que tengo, que yo pues... ¿Quién soy yo, no? Esto es muy filosófico, pero ¿quién soy yo? Pues yo soy una persona creativa, no sé qué, bueno, estas cosas, ¿no? Y cómo lo puedo proyectar sin parecer un payaso y teniendo en cuenta
mi cuerpo, que bueno, yo ya desde hace unos años no me veo los pies cuando me ducho, ¿sabes? Porque bueno, aquí hay un flotateador, pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces, bueno, estoy haciendo eso sobre todo a nivel de apariencia y bueno, cuando realmente a veces lo aplico y a veces no lo aplico. Te hacen unos looks, te sacan unas fotos, las tengo en el interior de mi armario. Y te recuerdan, ¿no? Para darme ideas. Y sí que noto que cuando los días en los que no hago esfuerzo, en los que no hago ese esfuerzo de vestirme de manera especial, pues bueno, estás menos atractivo también. Y los días ¿Y eso que te hago hace sentir peor? Claro, porque no es que estés menos atractivo porque vas hecho un Cristo, porque yo no voy hecha un Cristo tampoco, nunca, pero lo sientes en la actitud, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo, es la actitud. Así que, bueno, me parece una cosa interesante y que yo a la gente se lo recomendaría, tanto mujeres como hombres, porque creo que los hombres se quedan muy, muy encerrados en su manera de vestir. Y bueno, yo creo que esta edad te permite hacer un poco más lo que quieras, ¿no? Totalmente. Te puedes permitir ponerte cositas que quizá antes decías, imposible, yo esto no me lo voy a poner en la vida, y ahora te lo puedes permitir, como puede ser un cuello vuelto, que no pasa nada porque un hombre se ponga un cuello vuelto. Que parece una tontería aquí los que os ponéis cuellos vueltos, pero de verdad que hay un debate entero entre, no sabemos por qué, de que no quieren ponerse. Que yo entiendo que puede no gustarte, pero hay muchos que yo creo que no se lo ponen porque les da como reparo, ¿no? Esto, o sea, creo que mucha gente debería hacerlo. Así que nada, os dejaremos las recomendaciones del podcast que os hemos pasado en las notas del podcast. En Instagram, como nos hemos dejado 1000 cosas en el tintero, os iremos contando. Descargaos el episodio, reenviadlo a gente, compartidlo. En Spotify lo podéis compartir, hay un botoncito para compartir, la flechecita. Ahora que estáis muy puestos en tecnología, porque la actitud para ser guapos, ¿vale? Todo pues junto, para ser guapos, fíjate, compartid el podcast. Hemos dado un montón de recetas, ¿vale? Sí, aquí el que ya no sea atractivo es porque no quiere. Es porque no quiere. Y os vemos en el próximo episodio.